Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesias. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Hola, bienvenidos de nuevo. Hola. Estamos en la última parada lección, sí. de nuestro camino largo de cómo entender y cómo interpretar la Biblia. Hoy nos toca algo que tiene que ver con el último tema que hemos hablado, que tenía que ver con pasajes difíciles. Y hemos dicho que son difíciles, pero muchos son prácticos. Sí, y acerca de esta dimensión práctica de la Biblia, creo que tenemos muchos textos. Noemí, tú nos decías que te hubiera gustado leer un texto, pero no nos dio el tiempo. Sí, y cierto. ahora, como estamos al principio, tenemos tiempo para escucharlo. Sí, es que está relacionado además con la lección de la semana pasada y con la de esta, así que es perfecto. Está en Gálatas 6:9 y dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y creo que eso se puede aplicar muy bien a lo que decíamos la semana pasada, cuando algo es difícil, no nos cansemos de intentarlo, que al final segaremos en algún momento. Si no, pues cuando venga Jesús lo entenderemos todo. Pero también aplicado a la vida práctica. Sí. No nos cansemos de hacer el bien, aunque parezca que a veces no tiene su efecto inmediato, no tiene su fruto enseguida. Cansa, ¿verdad? Hacer el bien cansa. Sí. A veces. Es contra corriente, ¿no? Muchas veces. Bueno, leyendo este texto me di cuenta, y creo que esto se da cuenta cualquier persona, que hay diferentes maneras en cual el texto influye en nuestra mente. Hay algunas veces que el texto provee información. Sí. Muchas veces el estilo narrativo parece que solo esto te da información, pero todos que contamos historias, yo le contaba de mi experiencia, que mi abuela que me contaba historias, y yo me daba cuenta que tenía un propósito. No era solo para proveerme informaciones, pero estamos tan acostumbrados de ser como, no sé, de decir como espectadores, y mucho de nuestra cultura hoy día nos invita y nos obliga a ser espectadores frente a la información. Por ejemplo, estoy mirando la tele, estoy mirando una película y no me espero que de repente alguien de la película me diga: Laurencio, te olvidaste de tomar agua hoy, tómate agua. Pero con la Biblia surge esto. Claro. Que de repente, no sé si le ha pasado, pero estás leyendo, parece que es solo información que uno contempla, pero de repente te interpela. Te habla. Y creo que esto es importante percibir, y fíjate que algunas veces el texto tiene los imperativos que nos obligan a cambiar la vida, ¿no? Cambiar conductas, cambiar. Pablo dice hasta el modo de pensar. Sí. Cambiar, creo que en realidad Yo creo que la finalidad de la Biblia es cambiar nuestra vida, o sea, a mejor. Reorientarla, cambiarla a mejor, sí. Y así que no podemos descodificar la información sin participar en el texto. Así que yo estoy, y cada generación está invitada a participar en este diálogo. Asimilar estos consejos. Integrar. ¿Sí? Es muy interesante hablando de esto que algunas veces los apóstoles, ¿no? Las exhortaciones. Me acuerdo cuando estudié la epístola de los Hebreos y que hay un gran debate quién es el autor, no sé qué, y que uno de los profesores nos dijo: la epístola de los Hebreos no es una epístola. Sí, nos decían, no es para los hebreos. No todos son cartas, algunas son sermones. Sermones que te obligan a cambiar. Así que vamos a ver un poquito cómo cambia la Biblia en nuestra vida. Es algo interesante que viene de generaciones pasadas. Como le había dicho, yo nací en el comunismo y me acuerdo que de repente nuestra abuela, nosotros no teníamos una Biblia.
Y nuestra abuela, que iba a una iglesia evangélica, nos regaló una Biblia. Ujú. Y esto en el comunismo era una cosa, primero que las Biblias no eran fácil de conseguir, era ilegal traer y comprar Biblias, por esto había traficantes de Biblias en esto. Y tener una Biblia en la casa era... han pasado los años, ahora cada uno tenemos nuestra Biblia, tenemos Biblia de móvil, no sé qué, ha cambiado muchísimo. Pero tristemente se ha perdido esta Biblia de nuestra familia. Me acuerdo que se había roto una parte porque tenía tapas blandas. La verdad es que no teníamos una cultura bíblica. Sí. Y tristemente no la tengo. Por suerte hay copias de la Biblia, pero... Sí. Y acá tenemos, como Roberto siempre nos ha acostumbrado a traer Biblia. Vamos a ver la última Biblia porque acá es interesante, ¿no? Pues que mira, nos va a mostrar. Hoy os he traído la Biblia de mi familia. Qué lindo. Esta Biblia es bastante antigua, o sea, aunque está muy bonita, muy conservada, pero es la Biblia de mis padres. Esta es la Biblia que ellos les dieron al casarse y con un registro de familia, no sé si lo veis aquí, registro de familia de ellos dos con sus nombres. Dices, sí, ascendientes. Aquí son mi padre, nacido en 1912, o sea, hace ya más de 100 años, ¿verdad?, que nacieron. Y aquí tienen, en esta Biblia se registraban los grandes eventos. Aquí tenemos en esta página los nacimientos, y ahí está el mío, que es el primero, mis cuatro, o sea, mis hermanos. Matrimonio también está el mío. Mis hermanos ya como mi madre murió relativamente joven, ya mi padre ya no tuvo ganas de inscribir los matrimonios de mis hermanos y las defunciones. O sea, toda la Biblia, la vida de la vida. Así que la Biblia acompaña a la familia en todos los momentos de la vida. Los alegres, los tristes. Sí. Y esta Biblia de familia yo sí la guardo con muchísimo cariño. Qué bien. Sí. Eso lamento que porque no hemos guardado. Porque también la Biblia con la que leíamos la matutina, y que hay muchos textos que están subrayados, con las que leíamos el culto de familia. Creo que pasa esto porque la Biblia es un documento que es muy poderoso en formar una cosmovisión. Sí. Y las generaciones pasadas tenían esta preocupación de cómo transmitir estos valores que tienen con la vida práctica, ¿no? Estos valores, y lo hacían así. Hay un texto de Pablo, perdona que te interrumpa, pero es que no quiero que se me olvide, en que cuando habla de que la Biblia es inspirada, que las Escrituras son inspiradas divinamente, es el versículo, es 2 Timoteo 3:16, dirá, tenemos allí dos partes muy importantes para definir la Biblia: inspirada por Dios y útil, es decir, práctica. Útil, y allí hay 4 utilidades distintas, ¿verdad? Corregir, enseñar, redarguir, etcétera, etcétera. Y dice para que el hombre de Dios sea bueno en todas las cosas, las buenas. Sí, así que fíjense que... O sea, que afecta a todas las áreas de tu vida. Es un poco lo que decíamos, esa cosmovisión que responde a las preguntas fundamentales y que además te orienta. Sí. Te da unos objetivos y te ayuda a encontrar pues, las cosas que realmente son importantes. Sí, esta utilidad de la Biblia, perdonad, esto casi nos salimos un poquito del tema, pero es que casi no me resisto a contarlo, una anécdota de mi madre. Mi madre era hiperbíblica, madre mía. Hablaba incluso en lenguaje bíblico. Y recuerdo, me ha venido a la mente al usar la Biblia un pasaje que ella me solía tratar. Nosotros vivíamos en una granja y mi madre casi no compraba nada, es decir, hacía el pan, teníamos la leche de las vacas. Mi padre yo le ayudaba a cortar la miel de las abejas. Y yo un día le digo, estoy cansado de desayunar todos los días manteca y miel en un vaso de leche, todos los días lo mismo. Y ella dice, pues tienes que seguir haciéndolo porque la Biblia lo dice. Yo, porque yo tendría 10, 11 años y era mayor. La edad de la rebeldía sí, me acuerdo muy bien. ¿Cómo que la Biblia lo dice? Entonces me dice, sí, mira, ve a Isaías 7:15, que no se me olvidará nunca. El niño comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo de lo bueno. Así que ya.
Entonces, y tú no has llegado todavía ahí. Todavía no estás, no estás preparado. Esta utilidad de la Biblia pues, no es exactamente la que hablamos ahora nosotros. Sigue Pero sigue comiendo leche y mal. Ojalá pudiera comer aquella. Pero, sí, me imagino el sabor de la infancia, pero sí, la verdad es que la Biblia es importante, más allá de esta anécdota, nos configura la identidad. Sí, pero para mi madre sí era de utilidad para todo. Sí, es que, fíjense si hablamos no de diferentes, porque hoy día cuando hablamos de quién configura nuestra cosmovisión, porque uno no puede vivir sin una cosmovisión, hay en la sociedad contemporánea diferentes fuentes de cosmovisión, ¿no? Y creo que es diferente cuando uno adopta la teoría evolucionista, donde nuestros orígenes remontan. Según la teoría de la evolución, somos un producto del azar, no estábamos planificados. La evolución ha ido en esa dirección como podía haber ido en cualquier otra. Podríamos haber acabado siendo otra cosa o podrían las cucarachas dominar el planeta. Entonces, eso te quita totalmente el propósito de la vida y además cuando te mueras ya está, se acabó y en el futuro saldrá otra cosa o evolucionaremos hasta terminar siendo una cosa distinta. O sea, no tiene un sentido la vida, no tiene un propósito, no hay una razón para portarse bien. Y la ética es muy diferente. ¿Cuál es la ética en una sociedad donde sobrevive el más apto? ¿Cuáles serían los valores? Es que hay que luchar y crear sistemas que promueven y permiten esto, ¿no? Sí, dentro de la teoría de la evolución también hay una serie de ideas de cómo pudo surgir la ética pues para sobrevivir como grupo, en lugar de sobrevivir como individuos, pues si nos comportamos bien unos con otros, tenemos unas reglas de actuación, pues como grupo sobrevivimos mejor que otros grupos, competimos con otros grupos que siempre están luchando entre ellos. Pero sigue siendo algo muy utilitario. O sea, vamos a portarnos bien entre nosotros porque nos interesa, pero en un momento determinado... Y entonces elementos como sacrificio, como altruismo, como estos, son difíciles de configurar porque no encajarían en esta cosmovisión. Sí, bueno, hay algunos autores en el extremo del evolucionismo ateo que dicen que todos esos actos aparentemente altruistas son en realidad egoísmo disfrazado. El famoso libro de Richard Dawkins, El gen egoísta. En realidad, cualquier cosa que hagas son tus genes intentando reproducirse, nada más. Incluso si te vas a las misiones y das tu vida por otros, hay algo egoísta en el fondo de esa actitud. Si entre las cosmovisiones en cuál se destaca la Biblia es lo que dice Juan, ¿no? Cuando habla de Dios, si otras cosmovisiones, porque bueno, dejemos un poquito del lado las cosmovisiones ateístas, pero también hay cosmovisiones hoy día en nuestra sociedad que nos vienen del Oriente Lejano, de la Nueva Era, que promueven dioses y modelos antropológicos donde el hombre es un elemento frente al azar o tiene que aceptar la karma. Y entonces no hay que cambiar nada. O Dios está en todas partes. Sí, un Dios metido. Tienes que buscarlo en ti mismo. Claro, que tú eres Dios. Ahora, qué contraste terrible con la declaración y la definición de Juan, que es práctica también, Dios es amor. ¿No? Eso es una frase tan fácil gramaticalmente y tan profunda. Nunca se había definido a Dios de muchas maneras. Dios omnipotente, Jehová de los ejércitos, mil cosas. Pero Dios es amor, es decir, Dios es voluntad de hacer el bien, que significa agape, la voluntad de hacer el bien. Esto era nuevo y es muy profundo. Bueno, ¿cómo hacer para que esta comprensión o esta manera de ver la realidad la podemos transmitir? Porque la verdad es que no hay que preocuparse solo por nosotros, sino también para la otra generación. Y acá las Biblias de la familia serán un intento, ¿no? Es interesante en la historia bíblica porque la Biblia misma nos da algunas herramientas. Hemos mencionado, ¿no?, los mezuzot,
puestos en la casa, pero la Biblia enseñaba a los padres, y acá hay principios de pedagogía que son interesantes, ¿no? Sí. Desde tiempos cuando todavía no había escuelas formales, esto de escuelas organizadas, no sé qué, es un invento nuevo, pero principios pedagógicos y estrategias pedagógicas tenemos en la Biblia. Y tenían a la Biblia misma como base. Así que Estas era el manual. Exacto, que yo te he dado, tú las transmitirás. Sí. Entonces, el valor práctico para la Biblia, para la vida de la Biblia es algo que debemos subrayar sobre todo. Creo que es mucho más importante esta faceta práctica. Para organizar tu vida, guíate por aquí. Y fíjense que no era solo para sábados. No. Que va. Sino decía al despertar, al caminar, en los viajes, en esto. Así que había algunos mecanismos sociales para lograr esto. Uno de estos era la lectura pública. Sí. Sí, había el deber, primero el deber del rey de copiarse. En este tiempo no había, como decía, hoy día es más fácil, pero tenía que hacerse una copia de la ley, de lo que era la Biblia en su tiempo. Sí. Después, esto lo hemos visto y hemos comentado un poquito, pero capaz que podemos entrar también en Jesús, que entra en esta tradición de leer en público los textos. Sí, Jesús además nos transmite los textos que nos trata. Es una relectura de la Biblia, pero aplicada a la vida práctica siempre. Sí. Cuando toma en el Sermón de la Montaña los mandamientos, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, Jesús no está contradiciendo, sino eso significa en tu vida práctica esto. Y además es como que lo hace más exigente. Es más exigente, pero es eminentemente práctico. Si tú estás con tu ofrenda y te vas al altar, espérate. ¿Te acuerdas que tienes algo que resolver? Pues déjate, prefiero que no me des ofrenda y que te reconcilies con tu prójimo. Es decir, los textos bíblicos aplicados a la vida cotidiana. Sí. Hay un pasaje en el que está discutiendo con los fariseos, en que Jesús recuerda un texto de Isaías que es el ideal divino. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Es decir, qué bonito, Dios nos enseña, nuestro maestro. Y entonces se multiplicará la paz de tus hijos. Es decir, el shalom, que es el bienestar pleno de tus hijos, es que aprendan de Dios. Y cuando Jesús viene a la tierra, Él deja claro que Él está cumpliendo esa profecía. Y lo dice Juan 6:45. Dice, escrito está en los profetas, o sea, hace una referencia otra vez a la Biblia, al texto escrito. Serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Es decir, yo lo que estoy haciendo es poner en práctica lo que Dios os ha dicho ya a través de los profetas. Y entonces Jesucristo hace esta explicación de la Biblia, la va a hacer cuando predica en la sinagoga. Así empezó con una lectura pública, ¿no? Y interpretación. Pero los textos que escoges, si te fijas, son todos para hacer el bien a los demás, claro. para consolar a los afligidos, para liberar a los cautivos, para proclamar el año de gracia. Es decir, fíjense, en un tiempo cuando la gente no pensaba en protección social, él se vuelve uno que resalta la necesidad de los huérfanos, de las viudas, Jesús, y trató bien a las categorías desfavorecidas, ¿no? de su tiempo. Más, hoy día nosotros estamos acostumbrados a crear legislaciones contra violencia y todo esto, pero en su discurso en la montaña, en un mundo militar, donde había celotes, donde todo era rodeado de ejército, Jesús te enseña a vivir. Mira, a vivir. Claro que es más exigente, Jesús, porque te enseña a vivir. Es decir, esto que haces no está bien. Sí, lo decía más que nada porque hay personas que han utilizado esos textos para decir que un poco que elimina la ley, porque dice, os han dicho esto, o sea, leísteis esto y ahora os digo. Si analizas, en realidad te está diciendo, es que eso se dijo en un principio, en un momento, y es la base, eso es lo mínimo. Lo mínimo. O sea, el ojo por ojo es muy lo mínimo, pero en realidad lo que Dios espera de vosotros es mucho más. Es mucho más. Es que tú llegues hasta aquí.
Eso era lo mínimo que se le podía pedir a un pueblo que acababa de salir de la esclavitud. Sí. Pero ahora vosotros ya no sois principiantes. Sí, ya lleváis eso mucho es tiempo de vivir fantástico. con Dios. Y fíjense, ahora hay que ir más lejos. Fíjense a qué nivel baja o la levanta, no sé cómo decir, el estándar, que si la gente interpretaba, por ejemplo, el homicidio solo en acciones, vamos a decir, criminales, cuando Jesús habla de violencia verbal. Fíjense qué adelanto cultural, si uno... ya estás matando a pequeñas dosis. Sí. Y bueno, y el adulterio. Yo recuerdo, tú conocerás muy bien los textos. ¿Cuándo era consumado? Bueno, ahí entraríamos en zonas escabrosas, pero el Talmud se metía en esa línea. ¿Hasta dónde puedes decir que no era adulterio? ¿Hasta dónde podías llegar? Jesús dice, cuidado, que eso empieza ya con las miradas. En la mente. Sí, empieza en tu cabeza. Es decir, no vamos a ver hasta dónde puedes llegar, sino dónde empieza. O sea, en este sentido, yo a veces lo digo a mis alumnos cuando enseño evangelios, que Jesús nos enseñó a vivir con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Y esto es el manual de instrucciones, vamos a decir así, para que funcione la sociedad. Es interesante que cuando la gente lo hace, la Biblia penetra la vida de tal forma que se refleja no solo en el ámbito religioso, vamos a decir, muy estricto, solo en culto. Hemos hablado un poquito, pero me gustaría rever de nuevo ahora al final. ¿Se acuerdan que en nuestro primer encuentro hemos hablado del impacto de la Biblia en la cultura? ¿no? La sociedad. El arte. No puede quedar solo una cosa de iglesia o solo una cosa de sinagoga o solo una cosa de la Biblia, no. La Biblia... cuando la Biblia es importante para alguien, claro. Todo lo impregna todo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y tú que eres músico, ahí en ese área es impresionante, la vida espiritual se manifiesta en melodías y en cantos. Y sabe que es interesante que si de punto de vista técnico esto al principio no existía, Dios lo mandó, después el judaísmo sintió la necesidad, porque es un método didáctico bastante bueno, la música, la memorización aumenta cuando estás vinculando un texto escrito con la música. Empezaron primero aparecen las cantilaciones, que son que algunos textos, al principio eran solo algunos, pero ahora si uno tiene una Biblia hebrea, todos los versículos se pueden cantar. La puedes cantar toda la Biblia. Biblia. Cantar. Después tenemos una colección especial de salmos. Que eran canciones. Era un cancionero. Y las cosas se memorizan mejor en verso y en canción. Fíjense que si hablamos de Pascua, los evangelios, hay acá de nuevo una contradicción, porque una dice y cantaron el canto y otros las canciones. Lo que dice que cuando se terminó la Pascua, que Jesús organizó la Santa Cena, salieron y cantaron. Cantando. Y Jesús sabía lo que le espera. Sabía lo que le espera. Así que fíjense cómo esto de cantar el texto, y esto no lo hicieron también los apóstoles. Si hay las cosas lindas de las catacumbas, ¿no? que quedan, o esto, que es que allá, en oscuridad, en la cárcel. En la cárcel. Mira, yo tengo un texto de Pablo que he estado trabajando en la Epístola a los Colosenses muy a fondo últimamente. Y hay un texto que me interpeló porque yo no soy músico, ¿verdad? Tú sí. Y en ese sentido yo me siento un poco más inculto. Al final de la Epístola a los Colosenses, el capítulo 3, hablando de la Biblia que tiene que transformar esta vida, la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros. O sea, que ricamente significa... Sí, que integrarla, a la que asimismo fuiste llamado. Es decir, esta palabra enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Entonces hay muchas maneras, comunicando lo que estamos haciendo ahora, creo que estamos en este versículo, con toda sabiduría, y además cantando con gracia, o sea, no a mala gana, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, y hay 3 categorías de cánticos. Música. Salmos, y imagino, pues son los salmos de la Biblia, o sea que, bueno, nuestra herencia judía la respetamos, con himnos, que son composiciones para cantar en grupo, donde se exalta a Cristo, realmente, y muchos piensan que hay pasajes de Pablo que son fragmentos de himnos, incluso aquí en Colosenses. Y
cánticos espirituales, es decir, son odas, dice en griego. En griego son salmos, himnoi, o sea, himnos, odas. Es decir, que son composiciones... ¿Otras canciones? Sí, otras canciones, composiciones espirituales que pueden ser vocales, de una sola persona, de unos grupos, no importa. Una variedad. Hay una apertura a algo que era nuevo. Es decir, en la Iglesia cabe, que decías tú, la Biblia en el arte, puesta al arte, al servicio de la memorización del texto y comunicarlo. Que es Fíjense, en este tiempo había menos artes que hoy. Sí. Hoy capaz que si seguimos este mandato de hacer la Biblia accesible como cosmovisión, deberíamos incluir lo que hacemos ahora, el séptimo arte, ¿no? Sí, La cinematografía y en esto. En películas, para que la Biblia sea parte... forme parte de la cultura de la los vida. Demás también. Sí. Algo que es también una cuestión personal, lo de la meditación y contemplación. La verdad es que si uno quiere aprender o disfrutar de la Biblia, necesita tomarse tiempo. Sí. Lo vemos a Jesús haciendo esto. Y además personalmente. Está muy bien lo que estamos haciendo nosotros, lo compartimos, pero lo que instamos a todos es que lo hagan personalmente, cada uno a su ritmo, según sus necesidades. En el Salmo 1 no hay horario. No. Dice que el justo medita día y noche. Cuando le... Sí, cuando tiene tiempo. Cuando puede. Contempla. En realidad el texto es esto y dice que se deleita. ¿sí? No es un ejercicio castigador. Y no es el ejercicio del árbol. Es un árbol como se va alimentando contra corrientes de aguas y da su fruto en su tiempo. Me gusta muchísimo esta imagen del que estudia la Biblia como un árbol que está ahí, ¿verdad? Y es importante, algo de lo que se habla mucho ahora, es que sea tiempo de calidad. Sí. Que uno se planifique para estar con Dios, alejado de otras distracciones. En realidad, la escuela sabática viva, y esto me trae a esta imagen del árbol, ¿no? Árbol que siempre se nutre. Se nutre y da. Es un proyecto que está alrededor del texto bíblico. Totalmente. Más allá de nuestras discusiones, en realidad lo que da vida espiritual es el estudio personal, es el estudio personal personal y compartido. Porque al compartir aprendes de los demás, nos enriquecemos. Yo aquí he aprendido muchísimo de vosotros. Por esto uno encuentra en la Biblia esta dimensión personal, contemplación, meditación, pero también en la cual disfrutamos juntos. Y me acuerdo una vez leí un libro de hermenéutica y como estamos en interpretar la Biblia, hablaba de una espiral, que es una espiral ideal, y decía cada vez más cerca, cada vez más profundo. Sí. Y creo que esto no termina acá. Va a continuar. La Biblia nos habla que hasta en el cielo vamos a seguir este estudio. Aprendiendo de Dios. Aprendiendo, acercándonos más, encontrándonos con Él. Y es un tiempo de calidad. Creo que esto es lo mejor que nos puede surgir. Sí, porque además, a medida que nos acercamos a Él, nos acercamos unos a otros. Entre nosotros. Sí. Y esto es, en los días que corren, es importante. Lo más lindo que nos puede surgir. Ya el tiempo se terminó. Son 13 semanas. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Noemí, por estar con nosotros y seguimos. Que Dios os bendiga mucho. Seguimos. Amén. En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.